Trabajo como operario en una fábrica de autopartes desde hace casi 5 años. El turno de la noche siempre ha sido el más evitado por el equipo, no solo por el horario ingrato, sino porque la fábrica está en medio de la nada, en una zona industrial abandonada. El silencio allí adentro puede ser peor que el ruido de las máquinas durante el día. Nunca había aceptado cubrir ese turno antes, pero Paulo, un tipo con el que trabajaba desde hacía meses, desapareció sin dejar rastro. El supervisor dijo que había pedido libre, pero nadie lo vio salir. Con la plata ajustada, acepté las horas extras y tomé su lugar. Llegué a las 11 de la noche, firmé el registro y comencé el turno pensando que sería solo otra madrugada aburrida y agotadora. Pero estaba muy equivocado. La fábrica, aunque vacía, aún parecía viva. Había ese olor a grasa en el aire, el calor residual de las máquinas y un zumbido bajo, como si el mismo edificio respirara. Las primeras horas fueron tranquilas. Recorrí los pasillos, revisé los sectores y me mantuve ocupado para evitar el sueño. Alrededor de la 1 de la mañana, escuché un sonido metálico proveniente del sector de las prensas hidráulicas. Un estampido sordo, como si hubieran encendido una de las máquinas. Eso no tenía sentido, porque yo era el único allí. Caminé hasta el área y, de hecho, una de las prensas estaba en movimiento, subiendo y bajando sola, como si estuviera siguiendo una programación invisible. Presioné el botón de emergencia para apagarla, pero en cuanto me alejé, escuché el sonido de otra máquina encendiéndose en otra parte de la fábrica. Tragué en seco y me dirigí al sector de donde venía el ruido. Era una de las cintas transportadoras, funcionando sola, sin nadie cerca. Los sensores solo activan las máquinas cuando hay un operador, así que no había explicación para eso. Decidí revisar las cámaras de seguridad. El monitor estaba en la sala del supervisor, un cubículo pequeño lleno de papeles viejos y olor a café recalentado. Cuando abrí el sistema, uno de los monitores mostraba algo que me heló por dentro. En la pantalla granulada en blanco y negro, una figura se movía lentamente en el fondo de la fábrica. No podía ser yo, porque las cámaras estaban apuntando a áreas en las que ni siquiera había estado esa noche. Lo más extraño era donde estaba esa figura, la sección restringida, un área sellada desde un accidente años atrás. Ningún empleado podía entrar allí sin autorización y la puerta siempre estaba cerrada. La imagen estaba distorsionada, pero la silueta parecía humana, aunque se movía raro, como si caminara en pequeños saltos torpes. Intenté cambiar el ángulo de la cámara, pero la figura desapareció de la pantalla. Mi corazón latía fuerte en mi pecho y un sudor frío recorría el lateral de mi cara. Volví a la línea de producción decidido a verificar con mis propios ojos. Caminé por el pasillo principal con pasos lentos. La fábrica entera parecía aún más silenciosa, como si estuviera esperando algo. Cuando llegué cerca del área restringida, vi la puerta de metal cerrada como siempre. Probé la manija. Estaba cerrada. Pero entonces noté algo que me hizo retroceder un paso, marcas en el suelo. Huellas secas, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. El problema era que las huellas eran desiguales, como si la persona que las había dejado arrastrara un pie. Todo mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta para irme, pero en ese momento, un ruido vino del otro lado de la puerta, un sonido bajo y rítmico, como si alguien estuviera tocando ligeramente con los nudillos en el metal. Salí de allí casi corriendo y fui directo a la sala de seguridad otra vez. Mis manos temblaban mientras retrocedía las grabaciones para intentar entender lo que había visto antes. Reproduje y adelanté algunas horas. Entonces, mi estómago se hundió. Ahí estaba la figura nuevamente, parada en medio del sector de montaje, de espaldas a la cámara. No se movía. Solo estaba allí, como si estuviera esperando algo. Pero lo peor vino después. En un instante, estaba en medio del galpón. En el siguiente cuadro, sin ninguna transición, estaba mucho más cerca de la cámara, como si hubiera saltado varios metros en un parpadeo. Y luego, como si supiera que yo estaba observando, giró la cabeza directamente hacia el lente. Mi respiración se hizo pesada. El rostro de la figura era extraño, borroso, como si la cámara no pudiera captar sus detalles correctamente. Pero había algo en la forma del cráneo,
en cómo la sombra se extendía por el rostro, que me daba una certeza terrible: eso no era un empleado. No sabía qué era, pero sentía en lo más profundo de mi ser que no debía estar allí. Mi instinto me gritaba que saliera de esa sala, de esa fábrica, de ese turno. Pero, antes de que pudiera reaccionar, la luz de la sala de seguridad parpadeó y se apagó por un segundo. Cuando volvió, la pantalla de la cámara que estaba observando ahora mostraba solo un fondo estático, como si el sistema se hubiera congelado. Lo que pasó después fue aún peor. A través del vidrio de la sala de seguridad, vi una sombra pasando por el pasillo. Un movimiento rápido, casi imperceptible, pero real. Salté de la silla y miré hacia la puerta. Entonces, un sonido vino de la fábrica nuevamente. Un ruido alto, metálico, como si algo se hubiera caído con fuerza. Mis pies parecían pegados al suelo, pero reuní valor y me dirigí hacia allí, cada paso resonando en el galpón silencioso. Al doblar la esquina, me detuve. En el suelo, una llave pequeña, oxidada. La tomé con los dedos temblorosos y sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Conocía esa llave. Era una de las copias antiguas que abrían la sección restringida. Sujeté la llave con fuerza, sintiendo el metal frío contra mi piel sudada. Mi primer impulso fue lanzarla lejos y salir de allí, pero algo me mantenía allí. Una mezcla de miedo y una curiosidad malsana. ¿Cómo había llegado esa llave allí? ¿Alguien la dejó para mí? O peor aún, ¿algo quería que la tomara? Respiré profundo y miré alrededor. Todo parecía normal, pero la fábrica había adquirido un silencio extraño, pesado, como si estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. A pesar de mi buen juicio, comencé a caminar hacia la sección restringida. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si el espacio fuera más grande de lo que realmente era. Llegué frente a la puerta cerrada y, con las manos temblorosas, metí la llave en la cerradura. La llave giró con un clic seco. Por un segundo, dudé. Algo dentro de mí me gritaba que no abriera esa puerta. Pero entonces, vino un sonido bajo, proveniente de adentro. Un susurro. O quizás un gemido débil. Mis dedos apretaron la manija, mi boca se secó. Empujé lentamente, y la puerta se abrió con un chirrido largo y arrastrado. Lo que vi allí dentro hizo que mi sangre se congelara. El espacio era pequeño, lleno de sombras, con olor a aceite viejo y metal oxidado. En medio del suelo, había algo que no esperaba, un uniforme doblado con un gafete encima. ¿El nombre en él? Paulo. El tipo que estaba cubriendo. Tomé el gafete con las manos sudorosas, mis dedos temblando al reconocer la foto de Paulo. Había estado desaparecido durante días, pero ¿por qué estaba su uniforme ahí, doblado como si lo hubieran dejado a propósito? Di un paso atrás, sintiendo como la presión en mi pecho aumentaba, cuando un sonido suave llenó el aire, un arrastre lento, proveniente del fondo de la sala. Lo que sea que estuviera allí conmigo, se estaba moviendo. Forcejeé con mis ojos para ver mejor en la oscuridad, y fue cuando me di cuenta de que no estábamos solos. En el rincón más apartado, donde la luz apenas alcanzaba, algo se movía. Una sombra delgada y retorcida, oscilando como si tratara de mantener el equilibrio. Mis pies estaban pegados al suelo. Entonces, la cosa dio un paso al frente. Su cuerpo era demasiado delgado, sus articulaciones parecían doblarse en ángulos imposibles. Pero fue cuando miré su rostro que me quedé sin aliento. No era un rostro. Era un vacío. Una superficie lisa, sin ojos, boca ni nariz, solo una piel pálida y estirada como un trapo sobre un cráneo. Un sonido bajo y húmedo salió de su interior, un gemido sin origen, como si su voz estuviera siendo sofocada por algo invisible. Mi mente gritaba para que corriera, pero mi cuerpo solo podía temblar. Entonces, en un movimiento imposible, la cosa dio un paso brusco hacia adelante y desapareció, como si hubiera sido absorbida por el aire. Tomé el gafete con las manos temblorosas y me giré para ver la foto. Era él. Paulo. Pero lo más aterrador. El gafete estaba impecable, como si lo hubieran colocado allí ese mismo día. El uniforme, en cambio, parecía viejo,
como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que debería. Me alejé un paso, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Fue entonces cuando algo en el rincón de la sala se movió. Un sonido suave, casi imperceptible, como un trozo de tela frotándose contra el suelo. Mis ojos se ajustaron a la penumbra y entonces lo vi. Algo en la esquina, agachado. Una figura humana, o casi eso. No tuve tiempo de procesar. Tan pronto como mis ojos se enfocaron, aquello se movió con un crujido seco de sus articulaciones. Un sonido de huesos desalineándose, como si no estuviera acostumbrado a moverse de esa manera. La cabeza se giró hacia mi dirección, pero el rostro. Dios mío, el rostro. Era familiar, distorsionado, como si estuviera incompleto, atrapado entre ser humano y algo que no debía existir. No esperé a entenderlo. Salí disparado hacia afuera, golpeando la puerta con fuerza y girando la llave en la cerradura. El golpe vino de inmediato, algo se lanzó contra la madera, intentando salir. Corrí por el galpón sin mirar atrás, mi única meta era salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mis pies casi resbalaban sobre el piso de concreto mientras corría hacia la salida de la fábrica. El aire parecía pesado, denso, como si algo estuviera jalándome hacia atrás. El golpe contra la puerta restringida continuaba, seguido por un sonido que jamás quiero volver a oír en mi vida, un susurro rasposo, cargado de algo que no era humano. Apenas podía pensar, mi cuerpo entero estaba en modo de fuga. Cuando finalmente llegué a la puerta de salida, tiré de ella con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor, desesperado, tratando de recordar dónde estaban las llaves de emergencia. Entonces, en una esquina de la recepción, vi un armario metálico abierto. Dentro, el juego de llaves colgaba, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Mis manos temblaban tanto que me tomó algunos segundos encontrar la llave correcta en la cerradura. Oía pasos detrás de mí, arrastrados, irregulares. No me atreví a mirar. Tan pronto como la traba se dio, empujé la puerta y corrí afuera, sintiendo el aire frío de la madrugada golpeando mi rostro. No paré hasta llegar a mi coche en el estacionamiento. Arranqué el motor y salí disparado por la carretera vacía, sin mirar nunca por el retrovisor. Al día siguiente, volví a entregar mi carta de renuncia. El supervisor me recibió con una mirada cargada de algo que parecía culpa. Cuando mencioné lo que había pasado, él simplemente suspiró y dijo, si fuera tú, olvidaría esa noche. Y entonces, como si el universo quisiera darme una última advertencia, recibí la noticia de que otro empleado no se presentó para el turno de la noche. Clara y yo nos mudamos a esta casa hace poco más de un mes. Era perfecta para nosotros, espaciosa, con un jardín modesto y lejos del caos de la ciudad. El barrio era tranquilo, con calles bien cuidadas y vecinos discretos, tal vez demasiado discretos. Desde el primer día, notamos que la casa al final de la calle estaba completamente abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, la pintura se caía y el portón oxidado parecía no haberse abierto en años. No era algo que nos molestara, pero una semana después de instalarnos, comenzamos a escuchar ese ruido. Siempre alrededor de la medianoche, el sonido inconfundible de una puerta chirriando se repetía varias veces, seguido de un golpe seco, como si se estuviera cerrando con fuerza. Al principio, pensé que era algún animal, tal vez el viento, pero eso ocurría todas las noches, a la misma hora, sin falta. Después de 2 semanas, la curiosidad comenzó a molestarnos más que el ruido en sí. Durante el día, la casa parecía solo una estructura vieja, inofensiva, pero por la noche, la simple idea de que algo, o alguien, pudiera estar dentro me daba un nudo en el estómago. Decidimos preguntar a los vecinos. La mayoría evitó el tema. Algunos fingieron que ni sabían de qué hablábamos. La señora que vivía al lado simplemente dijo, con una sonrisa tensa, que era mejor no preocuparse por eso. Nadie explicaba nada. Nadie se incomodaba. Y eso fue lo que realmente nos asustó. Esa noche, nos quedamos despiertos a propósito para ver si podíamos entender mejor qué estaba pasando.
Clara insistió en dejar las luces apagadas, como si eso nos hiciera menos visibles para lo que fuera que estuviera allí. Cuando el reloj marcó las 11:58 de la noche, tomé su mano y contuve la respiración. 2 minutos después, vino el chirrido familiar. Esta vez, más largo. La sensación fue diferente. No era solo un sonido distante, parecía más cercano, como si la madera vieja se estuviera doblando bajo el peso de algo real. La puerta se cerró con un golpe seco, y luego, silencio. Pero antes de que pudiéramos soltar el aire, una luz parpadeó dentro de la casa abandonada. Un destello rápido, débil, pero inconfundible. Era como si alguien hubiera encendido una linterna por un instante. ¿Qué era eso? ¿Un intruso? ¿Un morador secreto? ¿O algo peor? A la mañana siguiente, intentamos seguir con el día como si nada, pero algo estaba mal. El silencio del barrio parecía aún más denso. Era como si las casas alrededor nos estuvieran vigilando. Cuando Clara fue a recoger el periódico de la puerta, se detuvo abruptamente y me llamó con voz temblorosa. En el suelo, marcadas en la acera aún húmeda por la lluvia de la noche anterior, había huellas de barro. Comenzaban en la entrada de la casa abandonada y seguían hasta nuestra puerta. Huellas grandes, espaciadas, como si alguien hubiera caminado tranquilamente, sin prisa, directamente hacia nosotros. Pero lo peor de todo, no había huellas regresando. Me quedé allí, parado en la puerta, tratando de racionalizar eso. Podría ser una broma, alguien queriendo asustarnos, pero la idea no tenía sentido. Nadie en el barrio hablaba sobre la casa, nadie siquiera la miraba. Entonces, ¿por qué alguien perdería el tiempo dejando huellas en nuestra puerta? Decidí seguir las huellas, ver si encontraba algo. Pero conforme caminaba, me di cuenta de que las huellas se distorsionaban cada vez más, como si el barro estuviera desapareciendo de la nada. Cuando llegué al portón de la casa abandonada, el rastro simplemente terminaba. No había señales de huellas regresando, ni un vestigio de quienquiera que hubiera hecho eso. Solo un silencio pesado, opresivo. El tipo de silencio que te hace sentir que te están observando, aunque no veas a nadie. Clara me llamó de vuelta antes de que tuviera valor para dar otro paso. No lo hagas, dijo, sujetando mi mano con fuerza. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos, fijos en la puerta de la casa. Cuando seguí su mirada, la puerta, que siempre parecía estar cerrada y fija, estaba entreabierta. Solo un poco, una rendija demasiado pequeña para ver algo adentro, pero lo suficientemente grande para darnos la sensación de que algo nos observaba. El viento sopló suave, haciendo que la madera crujiera, y en ese momento supe que no era solo paranoia. Había alguien allí. O peor, había algo allí. Y de alguna manera, eso sabía que estábamos mirando. Volvimos a la casa sin decir una palabra. Trancamos la puerta, cerramos las ventanas y aparté a Clara de la entrada, como si eso fuera a protegernos de alguna manera. El día pasó lentamente, y aunque el sol brillaba afuera, el miedo se pegaba a nosotros como una sombra. Intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero a cada ruido extraño, a cada sonido más fuerte viniendo de la calle, mi corazón se disparaba. Lo peor era lo que venía después, la noche. Cuando el reloj pasó de las 11, ya estábamos acostados, pero ninguno de los dos podía dormir. El tiempo parecía arrastrarse, y con cada minuto que pasaba, la ansiedad aumentaba. Trataba de convencerme de que solo era un mal día, que estábamos exagerando, hasta el momento en que lo escuchamos de nuevo. El mismo chirrido, el mismo golpe seco. Pero, esta vez, algo estaba diferente. La puerta no dejó de golpear. Se abrió y cerró, una y otra vez, como si alguien estuviera jugando con ella. El ruido resonaba por la calle vacía, cada vez más fuerte, más insistente. Clara se acurrucó a mi lado, los ojos muy abiertos. «¿Lo estás oyendo?», susurró, como si hablar más alto pudiera llamar la atención. Yo solo moví la cabeza, sin poder quitar los ojos de la ventana. Y entonces, la luz parpadeó dentro de la casa abandonada, no una, sino 3 veces. Una secuencia exacta, rítmica, como un código, como una respuesta. Mi pecho se apretó.
Lo que fuera que estuviera allí, no solo estaba presente, estaba comunicándose con nosotros. La idea de que eso no era aleatorio me dejó paralizado. 3 destellos. Una pausa. 3 más. No sabía qué significaba, pero parecía intencional. Clara me agarró el brazo con fuerza, y sentí sus uñas clavándose en mi piel. «Tenemos que irnos de aquí», susurró, pero yo no podía moverme. Fue entonces cuando el sonido cambió. Ya no solo era la puerta. Un arrastre lento comenzó, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo dentro de la casa abandonada. Desde donde estábamos, no podíamos ver nada, pero sabíamos que había algo allí. Algo que ahora se movía. Mi instinto me gritaba que no mirara, que no prestara más atención a eso, pero la curiosidad mórbida fue más fuerte. Me acerqué a la ventana y miré entre las cortinas. Y fue ahí cuando lo vi. En la puerta entreabierta de la casa, una sombra se proyectaba contra la pared, larga y disforme, como si perteneciera a alguien demasiado alto, con brazos demasiado largos. Lo que me hizo contener la respiración fue ver la sombra moverse, sin que hubiera nadie allí para proyectarla. Era como si algo invisible estuviera parado en la entrada, esperando. O peor, observando. El aire se volvió denso, mi visión se nubló por un segundo, y un frío que no correspondía a esa noche cálida recorrió mi espalda. Mi corazón latía con fuerza contra el pecho, y antes de que pudiera reaccionar, Clara tiró de la cortina con fuerza, tapando mi visión. «Si seguimos mirando, va a empeorar», dijo, con la voz temblorosa. Esa noche fue interminable. No dormimos ni un segundo. El ruido de la puerta continuó por un tiempo, luego se detuvo de repente, dejando un silencio aún peor. Pero lo peor de todo fue la sensación. Incluso después de que los ruidos cesaron, los dos sentíamos esa presencia. Una sensación incómoda, como si algo nos estuviera observando desde lejos. Pero no era solo un miedo abstracto, algo psicológico. Era real. Era físico. El aire dentro de la casa parecía más denso, como si estuviéramos atrapados en un espacio más pequeño que antes. El tiempo pasaba, pero la angustia no disminuía. Con cada crujido de la madera, con cada sombra que se movía afuera con el viento, nuestros cuerpos reaccionaban de inmediato. Cuando el cielo empezó a clarear, solo entonces pudimos respirar de verdad. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando amaneció, decidimos que necesitábamos irnos. Recogeríamos nuestras cosas, inventaríamos cualquier excusa y simplemente saldríamos de allí. Pero al abrir la puerta, nos encontramos con algo. En el suelo, justo en la entrada de nuestra casa, había una marca oscura, como si alguien hubiera arrastrado los pies por el cemento. Un rastro que comenzaba exactamente donde las huellas de la noche anterior terminaban. Pero ya no eran huellas. Era algo más grande. Como si un cuerpo entero hubiera sido arrastrado hasta nuestra puerta. El barro aún estaba húmedo, reciente. No hubo tiempo para reaccionar. Clara entró en pánico, agarró mi mano y me arrastró hacia adentro, cerrando la puerta con rapidez. «Tenemos que salir de aquí ahora», dijo, con los ojos muy abiertos. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de algo golpeando dentro de nuestra casa. El ruido vino del pasillo. Algo sutil, pero definitivo, como si alguien hubiera empujado ligeramente una puerta. Habíamos cerrado todo la noche anterior. No había forma de que alguien estuviera allí dentro. Pero entonces, de nuevo, un crujido seco, como si algo estuviera moviéndose por el suelo. Clara contuvo la respiración, sujetando mi brazo con tanta fuerza que casi no sentía mi mano. Giré la cabeza para mirar en dirección al pasillo. La puerta de nuestra habitación estaba ligeramente abierta. Estaba completamente seguro de que la habíamos dejado cerrada. Y fue entonces cuando lo noté. Había un olor en el aire. Un olor fuerte, húmedo, como tierra removida. Como si algo hubiera traído la lluvia y el barro de la noche dentro de nuestra casa. No pensé. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera procesar cualquier cosa. Tomé a Clara de la mano y corrí hacia la puerta principal. Las llaves estaban en la mesita al lado,
pero mi mano temblaba tanto que me tomó preciosos segundos para agarrarlas. Otro ruido vino del pasillo, no un crujido, sino un arrastre. Algo se estaba acercando. Algo que no debía estar allí. Logré abrir la puerta en el último segundo, y salimos corriendo hacia la calle, descalzos, sin mirar atrás. El sol ya estaba alto, pero la casa parecía más oscura que nunca. Golpeamos la puerta del vecino más cercano, suplicando ayuda. Nos miró por un momento, luego simplemente nos dejó entrar sin decir una palabra. Y en ese momento, me di cuenta de que él sabía. Todos allí sabían. Simplemente nunca nos advirtieron. Nos sentamos en la sala del vecino, aún agitados. Él no preguntó nada, solo nos observaba en silencio, como si ya supiera exactamente lo que habíamos visto. Después de un rato, respiró hondo y dijo solo una cosa: tienen que irse. No preguntó qué había pasado, no intentó calmarnos, no dio rodeos. Solo nos miró como alguien que ya había visto eso suceder antes. Quería preguntar, quería exigir una explicación, pero la verdad es que, en ese momento, no quería escuchar. No quería saber. Si él nos dijera algo, cualquier detalle más, eso se volvería aún más real. Solo asentí con la cabeza. Al día siguiente, empaquetamos todo lo que pudimos y nos fuimos de esa casa sin mirar atrás. Nunca descubrimos qué era. Nunca supimos quién o qué hacía ese ruido, encendía esas luces o dejaba esas huellas. Pero, a veces, todavía sueño con eso. En el sueño, estoy parado frente a la casa abandonada y la puerta está abierta. Siempre abierta. Dentro, solo hay oscuridad y un olor húmedo a tierra mojada. Sé que algo está allí, mirándome, esperando. Y entonces, antes de despertar, siempre escucho ese sonido, el crujido de la madera vieja abriéndose, seguido del golpe seco de la puerta cerrándose. Como un llamado. Como si eso aún no hubiera terminado. Trabajar como conserje nunca fue mi plan de vida, pero el salario era decente y necesitaba pagar las cuentas. En ese entonces, tenía 32 años y acababa de aceptar el turno de noche en un gran hospital de la ciudad. Mi trabajo era simple: limpiar pasillos, asegurarme de que todo estuviera en orden y garantizar que el piso en Reforma se mantuviera cerrado. Me asignaron al 5º piso, un ala vacía cerrada para renovación. Ningún paciente, ninguna enfermera, nadie más que yo. El silencio absoluto resonaba por los pasillos, y a veces, el viento pasaba por las ventanas rotas, creando un silbido bajo e incómodo. Al principio, lo único extraño eran las goteras ocasionales o las luces parpadeando. Pero luego, en una noche cualquiera, escuché un sonido que no debería estar allí. Siempre ocurría a la misma hora, 2:43 de la madrugada. Al principio, pensé que era cosa de mi cabeza, cansancio acumulado. Pero esa madrugada lo escuché de nuevo, un bip rítmico e insistente, el sonido inconfundible de un monitor cardíaco. Venía de la habitación 209, al final del pasillo. Me quedé parado, escuchando, sintiendo cómo los vellos de mi brazo se erizaban. No tenía sentido. El piso estaba vacío, todos los equipos habían sido retirados para la reforma. Aún así, el sonido continuaba. Miré por la ventana de la habitación, pero estaba oscuro, sin ninguna señal de que alguien estuviera allí. Tragando saliva, decidí ignorarlo. Pero al día siguiente, pasó de nuevo. Y al siguiente también. En la 4ª noche, decidí contarle a uno de los guardias. Era un hombre mayor, llevaba años trabajando en el hospital. Cuando mencioné el bip proveniente del 209, solo frunció el ceño y soltó una risa sin humor. Déjalo, hermano. Si fuera tú, ni te acercaría. Estuve esperando alguna explicación, pero solo me dio una palmada en el hombro y se fue. Eso solo me dejó más nervioso. ¿Por qué no quiso hablar sobre la habitación? ¿Qué había allí? Esa noche, cuando el bip comenzó, casi corrí al ascensor. Pero algo me hizo quedarme. Saqué mi celular y comencé a grabar mientras caminaba por el pasillo vacío. Cuando llegué a la puerta del 209,
Mi corazón latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido del monitor. Respiré profundo y giré la perilla. La puerta chirrió y encendí la linterna del celular para iluminar la habitación. Vacía. Pero el sonido seguía allí, alto y claro. Mis ojos se fijaron en el monitor cardíaco apoyado en la pared. El cable estaba desconectado, pero la pantalla parpadeaba, mostrando una frecuencia estable. 72 latidos por minuto. Me acerqué despacio, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez un error en el sistema, algo que se había dejado atrás. Pero de repente, la pantalla comenzó a oscilar. El número bajó a 60. Luego, a 50. Después, a 30. El sonido del bip se hizo más espaciado, más débil. Y luego, silencio. Me quedé parado allí, sosteniendo el celular con la mano temblorosa. El monitor estaba apagado, desconectado, pero por alguna razón, acababa de registrar un pulso, y ese pulso se había detenido. Tragando saliva, di un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo entero. Fue entonces cuando noté otra cosa. La habitación estaba helada, mucho más fría que el resto del piso. Mis manos comenzaron a entumecerse y cuando miré el vidrio de la ventana, vi algo que me hizo casi soltar el celular. Había una marca allí. Como si alguien hubiera apoyado la mano en el vidrio, dejando un rastro de condensación. Ya no quería estar allí. Salí de la habitación lo más rápido que pude, sin mirar atrás. En el pasillo, traté de controlar mi respiración. Revisé la cámara del celular para asegurarme de que no estaba volviéndome loco. Pero cuando le di play al video, casi dejo caer el teléfono. El monitor parpadeaba exactamente como lo recordaba, pero había algo más. Una sombra, justo al lado del equipo. Una silueta oscura, inmóvil, como si me estuviera mirando. Solo que en ese momento no vi nada. Mi corazón se disparó. Cerré el celular y salí del piso, tratando de ignorar el hecho de que, mientras huía, la luz de llamada de enfermería de la habitación 209 se encendió de nuevo. Después de esa noche, traté de evitar el quinto piso lo más posible. Hacía mi trabajo rápido y no miraba hacia el final del pasillo, donde la puerta del 209 parecía siempre estar esperándome. Pero el hospital no me dejaba olvidar. Todas las noches, sin falta, el bip volvía exactamente a las 2:43. Y no era solo eso. Comencé a notar pequeñas cosas fuera de lugar. Las sillas de ruedas que dejaba estacionadas en la esquina del pasillo aparecían giradas hacia la puerta del 209. Las luces parpadeaban cuando pasaba. Y lo peor, comencé a escuchar otra cosa además del bip. Una respiración. No era alta, ni agitada, pero estaba allí, como si alguien estuviera acostado en la cama dentro de la habitación. Trataba de ignorarlo, trataba de fingir que era cosa de mi cabeza. Pero cada noche era más difícil. Fue entonces cuando decidí ir a la sala de seguridad a revisar las cámaras. Necesitaba saber si alguien estaba manipulando los equipos o si simplemente me estaba volviendo loco. El guardia que estaba en el turno de noche, un tipo llamado Luis, me dejó entrar. Ya conocía la historia y, por lo visto, tampoco le gustaba hablar sobre el 209. Te lo voy a mostrar, pero no quiero preguntas, ¿de acuerdo?, me dijo, antes de rebobinar las grabaciones de la noche anterior. Asentí y esperé mientras aceleraba las imágenes. Los pasillos vacíos pasaban por la pantalla, los minutos avanzando hasta las 2:43. El bip comenzó a sonar en la grabación, aunque no se veía ningún movimiento. Pero entonces, la luz de llamada de enfermería se encendió sola. Y en ese preciso momento, la cámara sufrió interferencias. Imagen distorsionada, llena de estática. Cuando volvió a la normalidad, la luz de la habitación estaba apagada de nuevo. Y nadie había entrado ni salido. Salí de la sala de seguridad con un peso en el pecho, tratando de racionalizar todo eso. Sabía que no estaba solo en ese piso, aunque las cámaras dijeran lo contrario. Algo o alguien estaba allí. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que dijo Luis antes de que me fuera. Esa habitación era de un paciente antiguo, un tipo que tuvo un infarto y no resistió.
Pidió la luz de llamada varias veces, pero nadie vino a tiempo. Murió solo allí, esperando ayuda. Sabía que los hospitales tienen sus historias oscuras, pero algo en ese 209 no parecía solo un eco del pasado. Era como si aún estuviera esperando. Aún tratando de ser atendido. Y yo había sido el único en escucharlo. Esa noche, cuando el bip comenzó de nuevo, tomé mi decisión. Tomé la llave maestra y fui hasta la habitación, pero esta vez, antes de abrir la puerta, hablé en voz alta. Estoy aquí. El silencio fue inmediato. El monitor se apagó solo, y por primera vez en una semana, la luz de enfermería no se encendió. Pero antes de salir, sentí un viento frío pasar por mí, como si alguien se estuviera yendo. Después de eso, nunca más escuché el bip. Las luces dejaron de parpadear. El 209 volvió a ser solo una habitación vacía. No sé qué pasó esa noche, pero me gusta pensar que, de alguna manera, alguien finalmente fue atendido. Después de esa noche, seguí trabajando en el hospital durante algunos meses, pero nunca más me asignaron al 5º piso. No pedí transferencia, pero parecía que el hospital sabía que ya había cumplido mi parte. Siempre que pasaba por la planta baja y miraba el panel de pisos, mis ojos seguían dirigiéndose al número 5. Pero ya no había ninguna ocurrencia registrada en el 209. Ningún bip. Ninguna luz de llamada. Solo una habitación como cualquier otra. A veces, me preguntaba si había sido cosa de mi cabeza, si era solo el cansancio mezclado con las historias antiguas de ese lugar. Pero luego, un día, me encontré con Luis en el comedor. Me miró de reojo y dijo, sin que yo preguntara nada, desde esa noche, nadie más ha escuchado el bip. Nunca conté esta historia a mucha gente, porque, sinceramente, creo que pocos lo creerían. Pero cada vez que pienso en ello, recuerdo la sensación que tuve al final, cuando dije estoy aquí. Fue como si, por un momento, alguien finalmente hubiera podido descansar. Tal vez el hospital tenga fantasmas, tal vez no. Pero sé lo que vi. Y sé lo que escuché. Y si alguna vez estás caminando por un pasillo vacío y escuchas un bip proveniente de una habitación desocupada, tal vez sea solo un error eléctrico. O tal vez, solo tal vez, haya alguien allí dentro esperando que, esta vez, alguien responda. Trabajé como empleado de gasolinera en el turno nocturno durante casi 3 años. Era una de esas gasolineras en la carretera, un poco alejada de la ciudad, donde la mayoría de los clientes eran camioneros, viajeros o personas extrañas que preferían conducir de madrugada. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Siempre me gustó la soledad del turno, el sonido de los grillos mezclado con el ruido lejano de los motores en la carretera. Pero esa semana, algo comenzó a inquietarme. No fue un robo, ni un cliente raro. Fue un coche. Un coche que aparecía todas las noches, a la misma hora, se estacionaba en el mismo lugar y se quedaba allí. Nadie salía, nadie bajaba la ventana. Simplemente se quedaba allí, inmóvil, durante unos 15 o 20 minutos antes de irse. Al principio, pensé que solo era alguien esperando a alguien, durmiendo en el asiento o, qué sé yo, un conductor que prefería llenar el tanque solo. Pero después de la 4ª noche, comencé a fijarme en los detalles. El coche era siempre el mismo. Un sedán negro, con la matrícula terminando en 89X7. Los faros permanecían encendidos, pero la silueta del conductor no se movía. Ni un ajuste en el espejo, ni un celular iluminando su rostro, nada. Incluso pensé en acercarme a la ventana y preguntar si todo estaba bien, pero algo me detuvo. No sé cómo explicarlo, un escalofrío extraño recorrió mi cuerpo. Como si algo me dijera que lo mejor era dejarlo en paz. El movimiento no era grande, así que pasaba la mayor parte del tiempo limpiando las bombas, organizando la tienda de conveniencia o matando el tiempo en el celular. Pero esa semana, algo empezó a inquietarme. No fue un robo, ni un cliente raro. Fue un coche. Un coche que aparecía todas las noches, a la misma hora, se estacionaba en el mismo lugar y se quedaba allí. Nadie salía, nadie bajaba la ventana.
Simplemente se quedaba allí, inmóvil, durante unos 15 o 20 minutos antes de irse, sin hacer absolutamente nada. Al principio, pensé que solo era alguien esperando a alguien, durmiendo en el asiento o, qué sé yo, un conductor que prefería llenar el tanque solo. Pero después de la cuarta noche, comencé a fijarme en los detalles. El coche era siempre el mismo. Un sedán negro, algo antiguo pero bien cuidado, con los vidrios tan oscuros que parecía que le habían puesto una película doble. La matrícula terminaba en 89X7. Lo más extraño era el silencio absoluto. Ninguna música, ninguna conversación, nada. Los faros permanecían encendidos, pero la silueta del conductor no se movía. Ni un ajuste en el espejo, ni un celular iluminando su rostro, nada. Incluso pensé en acercarme a la ventana y preguntar si todo estaba bien, pero algo me detuvo. No sé cómo explicarlo, un escalofrío extraño subió por mi espalda. Como si algo dentro de mí ya supiera que lo mejor era dejarlo en paz. En la sexta noche, la curiosidad comenzó a devorarme. Quería saber quién estaba dentro de ese coche. Tal vez solo era un loco cualquiera, pero algo en ese patrón repetitivo me daba un nudo en el estómago. Decidí probar una teoría. En cuanto el sedán negro se estacionó, me fui al interior de la gasolinera, apagué las luces de la tienda de conveniencia y me quedé observando por la rendija de la puerta. El coche seguía allí, los faros lanzando una luz pálida sobre la bomba de gasolina vacía. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Y entonces, de repente, los faros se apagaron. Mi corazón dio un salto. Nunca había sucedido antes. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi algo que me heló hasta los huesos. El asiento del conductor estaba vacío. El coche no tenía a nadie. No se veía ningún movimiento dentro, solo una oscuridad densa, como si los vidrios estuvieran cubiertos por algo. Mi cuerpo se paralizó. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra, movida por puro pavor, me mantuvo allí, pegado a la esquina de la puerta, respirando rápidamente. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido seco, corto, proveniente de afuera. Como si alguien hubiera golpeado el vidrio de la tienda. El sonido no fue fuerte, pero vino del vidrio justo al lado mío. Un toque leve, rítmico, como si alguien quisiera mi atención sin prisa. Miré lentamente hacia la puerta de vidrio de la tienda, tratando de reunir valor para enfrentar a quien o qué estaba ahí afuera. Pero no había nadie. El patio de la gasolinera estaba vacío. Solo el sedán negro seguía estacionado, ahora completamente apagado, como si fuera solo otro coche abandonado. Tal vez estaba cansado, tal vez solo era paranoia. Pero el silencio afuera era pesado, sofocante, como si el mismo aire estuviera esperando que algo sucediera. Tragué saliva e intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Caminé lentamente hacia el mostrador, manteniendo la vista fija en la puerta. Tomé el celular para disimular la tensión y miré las cámaras de seguridad en el monitor de la caja. El ángulo de las cámaras no ayudaba mucho, pero logré ver el coche, y fue entonces cuando sentí un escalofrío en la nuca. La cámara mostraba la parte delantera de la gasolinera y, en la imagen, los faros del sedán seguían encendidos. Pero yo estaba mirando directamente hacia él a través del cristal y los faros estaban apagados. Eso no tenía sentido. No era un error de la cámara. Estaba viendo en vivo un coche apagado y, al mismo tiempo, una grabación en tiempo real mostrando algo diferente. Era como si la cámara estuviera captando una gasolinera distinta de la que yo estaba. Todo mi cuerpo gritaba para que saliera de allí, pero mis piernas parecían pesadas, como si estuviera pegado al suelo. Entonces, el monitor parpadeó. Por un segundo, la imagen sufrió una leve interferencia, y cuando volvió, había alguien allí. No en el coche. En el cristal de la tienda. Cuando vi la silueta, era alta, mucho más alta que una persona normal, y giraba la cabeza en un ángulo extraño, como si quisiera observarme de una forma no humana. Lo peor de todo, estaba mirando directamente hacia la puerta de vidrio y no veía nada allí. Pero la cámara sí. Y en ese momento, como si supiera que yo lo sabía, la figura movió lentamente la cabeza,
inclinándola hacia un lado. Como si estuviera consciente de que yo sabía que estaba allí. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer el celular. Sin pensarlo, tomé la llave del armario de emergencia y corrí hacia la sala trasera, donde estaban los interruptores. Mis manos estaban sudorosas y torpes, pero logré apagar todas las luces de la gasolinera, esperando que, de alguna forma, eso ahuyentara lo que fuera aquello. Cuando todo se sumió en la oscuridad, ya no escuché nada. Ni golpes, ni pasos. Después de unos minutos, miré de nuevo las cámaras. El coche ya no estaba allí. El patio estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Renuncié a la mañana siguiente. Nunca más volví a pasar por esa carretera de madrugada. Nunca más hablé de esa noche con nadie. Durante un tiempo, intenté convencerme de que fue un error de las cámaras, que mi mente estaba cansada y jugando trucos. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. El frío en la espalda que sentí, la parálisis en mi cuerpo, la sensación de que eso no era algo que debería estar allí, todo era demasiado real para ser solo una ilusión. Al día siguiente, dejé el trabajo sin dar muchas explicaciones. El gerente se enojó, trató de convencerme de terminar al menos el mes, pero yo sabía que no podía pasar otra madrugada allí. Ni por $1.000.000. Incluso después de semanas, todavía me despertaba sudando frío, recordando ese momento en que la figura inclinó la cabeza. No podía sacar de mi cabeza la idea de que él sabía que yo lo estaba viendo. Que quería que yo supiera que estaba allí. Lo peor de todo es que, hasta hoy, cuando conduzco de noche y veo un coche negro parado al costado de la carretera, mi corazón se acelera. No importa la marca, no importa la matrícula, mi primer instinto es desviar la mirada y seguir adelante. Pero, a veces, la curiosidad me gana y termino mirando por el retrovisor. 9 de cada 10 veces, no es nada. Solo un coche común, alguien durmiendo antes de seguir su viaje. Pero esa única vez que no era nada, por un instante, juro que vi. No el coche. No el conductor. Solo una silueta oscura, alta e inmóvil junto al vehículo, como si estuviera esperando que me detuviera. Pisé el acelerador y nunca más miré hacia atrás. Siempre fui una persona escéptica. Trabajo con números, tablas, balances financieros, todo muy lógico. Entonces, cuando comencé en mi nuevo empleo, en una empresa de contabilidad en el centro de la ciudad, me hizo gracia cuando uno de los empleados más antiguos me llamó a un lado y, casi susurrando, me dijo que nunca subiera al tercer piso. Esa sala está cerrada desde hace años, me dijo con un tono tan serio que me hizo reír. Pero, claro, todas las oficinas tienen sus historias raras, ¿no? Pensé que solo era una de esas leyendas urbanas que los veteranos cuentan para asustar a los novatos. Después de todo, la empresa era antigua, fundada en los años 70, y el edificio parecía detenido en el tiempo. Alfombra gastada, muebles de madera oscura y ese olor medio ácido a papel viejo y café recalentado. Mi trabajo era sencillo, revisar informes, cerrar hojas de cálculo e intentar no dormirme frente al computador. La rutina era monótona y, sinceramente, no podría importarme menos por un piso cerrado. Hasta esa noche. Esa semana, estábamos cerrando un trimestre importante y, como era de esperarse, me pidieron quedarme hasta tarde ajustando algunos informes. La oficina, normalmente ruidosa con llamadas telefónicas y teclados sonando sin parar, estaba en silencio a esa hora. Solo la luz fría de los fluorescentes iluminaba el ambiente y ya estaba en piloto automático cuando me di cuenta de que era el último que quedaba allí. Tomé mis cosas y me dirigí al ascensor. Presioné el botón del piso 0 y esperé. Pero cuando las puertas se abrieron, no estaba en el primer piso. Estaba en el tercer piso. El piso prohibido. La luz del pasillo parpadeaba, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. El lugar parecía abandonado, pero, debajo de la puerta cerrada al final del pasillo, vi una luz tenue parpadeando y el sonido nítido de un teclado siendo utilizado. Alguien estaba allí dentro. Por un instante, me quedé parado, tratando de entender.
Sabía que nadie debería estar allí, pero el sonido del teclado era tan real, tan rítmico, que no parecía un problema técnico o algo así. Alguien estaba escribiendo, trabajando. Quizás un jefe excéntrico, un contador a la antigua que prefería el aislamiento. Di un paso hacia adelante, vacilante, y toqué suavemente la puerta. ¿Todo bien ahí? El teclado se detuvo de inmediato. Ninguna respuesta. El silencio del pasillo se volvió insoportable, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La luz bajo la puerta seguía parpadeando, pero ahora a un ritmo irregular, casi errático. Esperé unos segundos, mi mente tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez la persona adentro solo no quería ser molestada. Tal vez era un problema eléctrico. Pero entonces vino un sonido bajo, casi imperceptible, el arrastre lento de una silla, como si alguien se estuviera levantando. Algo en esa sala no parecía correcto. Presioné el botón del ascensor repetidamente, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Las puertas tardaron una eternidad en cerrarse y, mientras esperaba, me quedé allí, mirando fijamente esa puerta cerrada, esperando que algo, cualquier cosa, se moviera. Pero nada ocurrió. Cuando finalmente bajé al primer piso, intenté apartar esa sensación extraña, convenciéndome de que era solo paranoia. Pero algo dentro de mí sabía que no debería haber tocado esa puerta. Al día siguiente, traté de actuar como si nada hubiera pasado. Pero a medida que pasaban las horas, esa sensación incómoda no desaparecía. Durante el almuerzo, mencioné casualmente a uno de los compañeros que el ascensor se había detenido en el tercer piso. Él se congeló por un instante, con el tenedor en la mitad del camino. ¿En serio? ¿Y viste algo?, preguntó en un tono que no sonaba a broma. Dudé antes de responder, pero finalmente conté sobre la luz parpadeando y el sonido del teclado. Dejó los cubiertos y me miró, pálido. Amigo, no hay ninguna computadora funcionando allí arriba desde hace años. La manera en que lo dijo me hizo reír al principio, pensando que era solo otra historia tonta de oficina, pero él estaba serio. Después de que el jefe antiguo murió, ese piso se cerró. Nadie más subió allí. Nadie toca esa puerta. Me sentí incómodo, pero no quería parecer impresionable. Pasé el resto del día tratando de olvidar el tema, convenciéndome de que debía haber alguna explicación lógica. Tal vez alguien todavía usaba esa oficina a escondidas, o tal vez solo era un problema eléctrico que hacía que los teclados emitieran esos ruidos. Pero por la noche, cuando todos ya se habían ido y yo estaba otra vez solo, esa sensación incómoda volvió. El silencio absoluto de la oficina hacía que mi propia respiración pareciera demasiado alta. Miré al ascensor y, por un momento, pensé que vi algo extraño en el panel digital. El botón del tercer piso parecía iluminado por un instante antes de apagarse. No lo toqué. Sentí un frío en el estómago y giré la cabeza rápidamente, tratando de convencerme de que era solo cosa de mi imaginación. Continué escribiendo, esforzándome por concentrarme en el trabajo, pero a cada minuto que pasaba, esa sensación de estar siendo observado crecía. La oficina parecía más grande, más vacía, como si el espacio a mi alrededor se estuviera estirando. La luz fluorescente parpadeaba levemente y me encontré mirando la pantalla del computador sin realmente ver nada. Fue entonces cuando lo escuché. Un clic seco, rítmico, resonando por el pasillo. El mismo sonido que había oído la noche anterior. Un teclado siendo presionado. Solo que esta vez, venía de cerca. Muy cerca. Cada fibra de mi cuello se erizó. Giré lentamente la silla, conteniendo la respiración. El sonido seguía, proveniente de la oscuridad al final del pasillo, pero no podía ver nada más que las sombras proyectadas por los monitores apagados. Me levanté despacio, mis piernas pesadas como si estuvieran pegadas al suelo. La lógica me decía que debía salir de allí. Presionar el botón del ascensor e irme a casa, olvidar todo eso. Pero algo, tal vez pura estupidez, me hizo caminar hacia el sonido. Me acerqué unos pasos, y de repente, el clic se detuvo. Un silencio absoluto llenó el ambiente. Y fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo,
Cerca de la sala de reuniones, una de las computadoras estaba encendida. La pantalla emitía un brillo tenue, revelando un teclado gastado y un monitor antiguo, de esos de tubo, que estaba seguro de que ya no existían en la oficina. Lo más extraño era lo que había en la pantalla, una hoja de cálculo abierta, con números digitados en secuencia, como si alguien acabara de estar allí. No podía ser posible. Sabía que todas las computadoras de ese sector habían sido apagadas hace años, que nadie las usaba, que ese piso entero debía estar vacío. Entonces, ¿por qué alguien, o algo, estaba escribiendo allí? Retrocedí un paso, la respiración entrecortada, mis oídos zumbando de nerviosismo. Fue en ese momento que el teclado volvió a hacer ruido. Pero no era un clic continuo como antes. Era una sola tecla, presionada repetidamente, como si estuviera intentando decirme algo. Miré la pantalla y vi lo que se estaba escribiendo. Una palabra. Mi nombre. Letra por letra, despacio, insistente, como si me estuviera llamando. Un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral. No quise esperar a ver qué sucedería después. Giré sobre mis talones y corrí hacia el ascensor, presionando el botón del primer piso con fuerza. El teclado seguía haciendo clics detrás de mí, pero no miré atrás. Las puertas del ascensor parecían tardar una eternidad en cerrarse. Mi mente intentando racionalizar lo que acababa de ver. Cuando finalmente comenzaron a cerrarse, escuché un último clic del teclado, más fuerte, más insistente, como si fuera una advertencia. Y entonces, silencio. El ascensor descendió lentamente y cuando las puertas se abrieron en el primer piso, salí corriendo, ni siquiera recogiendo mis cosas. Solo quería ir a casa, olvidar eso, dormir y convencerme de que todo había sido solo una alucinación. Pero al día siguiente, cuando volví al trabajo, el ambiente estaba extraño. Mi jefe me llamó a su oficina y me miró durante un largo rato antes de hablar. Escuché que estuviste en el tercer piso anoche. Negué con la cabeza, pero él continuó. Sé que a veces el ascensor abre allí por error. Pero necesitas entender, nadie usa esa oficina desde que el antiguo jefe falleció. Y lo más importante, hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente, él murió trabajando. Solo. Frente al computador. Tragando saliva, salí de la oficina sin decir nada y volví a mi escritorio, tratando de ignorar el hecho de que mi nombre seguía resonando en mi mente. Desde ese día, nunca más me quedé hasta tarde. Nunca más subí al tercer piso. Y cada vez que escucho el sonido de un teclado siendo presionado en un lugar vacío, siento un escalofrío en la espalda. Porque, en el fondo, sé que esa puerta cerrada nunca estuvo realmente vacía. Nunca he sido de creer en esas cosas. Fantasmas, entidades, presencias. Siempre pensé que eran historias para asustar a los niños o alimentar la imaginación de la gente impresionable. Pero esa noche, algo cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Esto sucedió hace unos 3 años, en una noche de tormenta. Mi esposa y mis hijos habían viajado a visitar a su madre en el campo, y yo me quedé solo en casa. Me encantaba esos momentos de paz, tomar una cerveza, poner cualquier película y simplemente relajarme sin nadie llamando mi nombre cada 5 minutos. Pero esa noche, pronto me di cuenta de que la casa no estaba tan silenciosa como debería. Comenzó con un sonido débil, casi imperceptible. Un toque leve, rítmico, como si alguien estuviera golpeando con la punta de los dedos contra el vidrio. Al principio lo ignoré, pensando que solo era el viento empujando ramas contra la casa. Pero conforme pasaron los minutos, los golpeteos continuaron, pausados, metódicos, siempre al mismo intervalo de tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño, el sonido no venía de una ventana cualquiera. Venía de la ventana del segundo piso, del cuarto de huéspedes. Esa ventana no tenía balcón ni nada cerca por donde alguien pudiera subir. Solo pensar que alguien o algo estuviera golpeando allí me hizo helar. Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza, algún ruido amplificado por la tormenta afuera. Pero entonces, los golpes cesaron. No disminuyeron, no cambiaron de ritmo,
simplemente se detuvieron de golpe, como si quien lo estuviera haciendo supiera que yo había notado. Me quedé quieto por un momento, esperando, escuchando solo el sonido de la lluvia corriendo por el techo. Fue entonces cuando escuché algo nuevo, el sonido de pasos. Lentos, cautelosos, en el piso superior. Vivo en esa casa desde hace años, conozco cada crujido del piso, y eso no era la madera rechinando por el viento o la humedad. Eran pasos de alguien caminando arriba. Estaba solo. No había forma de que alguien hubiera entrado, todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas cerradas. La única explicación lógica sería un intruso, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. Tomé el celular y encendí la linterna, decidido a subir y acabar con esa paranoia de una vez por todas. Pero en cuanto puse el pie en el primer peldaño de la escalera, los pasos se detuvieron. El silencio fue tan absoluto que pude escuchar mi propia respiración entrecortada. Y entonces, de repente, la puerta del cuarto de huéspedes se cerró con un estruendo. Mi primer instinto fue correr fuera de la casa, pero ¿y si realmente era un intruso? No podía simplemente dejar a alguien allí dentro. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y subí los peldaños despacio, con el celular temblando en mi mano. La luz de la linterna solo iluminaba unos pocos centímetros adelante, y cada sombra parecía moverse de una manera extraña, como si estuvieran vivas. Cuando llegué al pasillo, todo estaba en silencio. La puerta del cuarto de huéspedes seguía cerrada. No sabía qué era peor, encontrar a alguien allí o abrir la puerta y no encontrar nada. Con la mano sudada, giré la perilla lentamente. La puerta rechinó, como si resistiera mi voluntad de entrar. El cuarto estaba oscuro, pero la ventana que antes estaba cerrada ahora estaba abierta. La cortina se movía con el viento, y la lluvia comenzaba a mojar la alfombra. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Caminé despacio hacia la ventana, iluminando el suelo con el celular, buscando huellas o algún indicio de que alguien había pasado por allí. Fue cuando lo sentí. Un olor extraño en el aire, no era moho, no era polvo. Era algo metálico, pesado, como sangre. Mi mente comenzó a correr en círculos, intentando encontrar alguna explicación lógica para eso. Pero antes de que pudiera pensar en algo, sentí un frío cortante detrás de mí, como si alguien estuviera allí, observándome. Mi instinto fue girar de golpe e iluminar el cuarto, esperando ver a un intruso, un animal, cualquier cosa que justificara ese terror creciente dentro de mí. Pero el cuarto estaba vacío. No había nadie allí. Sin embargo, por alguna razón, sentía que no estaba solo. Entonces, algo sucedió. El celular en mi mano parpadeó y se apagó. La oscuridad me tragó en un abrir y cerrar de ojos, y por un segundo, lo único que escuché fue mi propia respiración acelerada, aterrada. Y entonces, vino el susurro. Bajo, ronco, demasiado cerca de mi oído. No pude entender las palabras, si es que eran palabras, pero la voz. La voz sonaba distorsionada, equivocada, como si perteneciera a alguien que nunca debería estar allí. Mi cuerpo se paralizó. No podía correr, gritar, nada. Solo podía quedarme allí, esperando lo peor. Entonces, de repente, el celular volvió a encenderse solo. La luz débil de la linterna temblaba, pero fue suficiente para iluminar el reflejo en el vidrio de la ventana. Mi corazón casi se detuvo. Allí, detrás de mí, una silueta oscura, alta y disforme flotaba en medio del cuarto. No tenía rostro, no tenía rasgos definidos, solo una sombra sólida y equivocada, como si la oscuridad hubiera tomado forma. Y estaba allí, mirándome. El pavor se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. Mi instinto finalmente echó la parálisis fuera, y corrí. No pensé, no miré atrás. Simplemente corrí por el pasillo, bajando las escaleras casi tropezando, sintiendo cada célula de mi cuerpo gritar para salir de esa casa. Cuando llegué a la puerta de entrada, mi mano temblaba tanto que me llevó unos segundos abrirla. El silencio detrás de mí era tan opresivo que parecía que el aire estaba pesado, como si esa cosa me dejara ir porque quería, y no porque yo hubiera logrado escapar.
Tan pronto como logré abrir la puerta, salí de un salto, sintiendo el aire frío de la lluvia envolviéndome. Corrí al otro lado de la calle, sin siquiera sentir el suelo bajo mis pies, y solo me detuve cuando llegué a la acera, sin aliento. Miré hacia atrás, hacia la casa oscura. Nada. Ningún movimiento. Pero juro por Dios que, por un breve instante, la luz del cuarto de huéspedes parpadeó. Me quedé allí parado en la lluvia, sin poder respirar correctamente, mirando la casa como si fuera un ser vivo, algo que podía devorarme en cualquier momento. Mi cuerpo entero temblaba, no solo por el frío, sino por el shock. Sabía que no podía volver a entrar, no esa noche. Tomé mi celular, la batería, que antes estaba en 40%, ahora mostraba 1%, llamé a un amigo y le pedí pasar la noche en su casa. No le conté lo que había sucedido. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería? Pasé la noche en vela, tratando de racionalizar lo que había visto, pero cada vez que cerraba los ojos, esa sombra volvía a mi mente. Al día siguiente, volví a casa por la mañana, con la luz del sol dándome valor. Todo parecía normal. La puerta seguía sin cerrar, las ventanas cerradas, el cuarto de huéspedes en perfecto estado, excepto por un detalle. En el espejo del baño, había algo escrito. Letras temblorosas, irregulares, como si hubieran sido rayadas sobre la superficie del vidrio. 3 palabras. Aún estoy aquí. Después de eso, vendí la casa. Nunca más volví allí. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió esa noche. Pero algo sé con certeza, no estaba solo.